El tema de esta mañana se titula Catarsis. ¿Y qué es eso de catarsis? ¿Cómo se come? ¿Cómo se bebe? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se cocina? Bueno, esta mañana vamos a aprender sobre eso, ¿qué es catarsis? Pero nos vamos a centrar en la historia de uno de mis personajes favoritos, que es el que más se parece a Jesús. ¿Sabe cómo se llama? Vamos a hablar esta mañana del personaje de José. José tiene un parentesco bastante. Recuerda, a José lo vendieron, a Jesús también. Los hermanos le tenían envidia, a Jesús también. Hay un parentesco, una similitud bien linda entre la vida de Jesús y la vida de José. En español, José significa Jehová añada, Jehová agregue. En hebreo, José se dice Yosef, que tiene ese significado. Dios añada, Dios aumente. Esta palabra, Yosef, que es del hebreo, yo no sé cuántos José tenemos esta mañana o tal vez nos están viendo a través del internet, pero Yosef viene del hebreo Yasaf, que significa añadir. En otras palabras, es como el deseo, cuando le pone la madre, le pone este nombre, es como el deseo de Raquel, que es la mamá de José. El deseo de Raquel, después de ser estéril por muchos años, Raquel estaba pidiendo, Señor, dame hijos. Y cuando nace su primogénito, su primer hijo, le llama Yosef. En Génesis 30:24 nos dice que cuando concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado. Aquí utilizo otra palabra bien interesante en hebreo, que son bastante parecidos, que es asaf. Asaf significa quitar. Y yasaf, se parece mucho, ¿verdad? Yasaf significa añadir. Y verá qué interesante, en el libro de Génesis el escritor utiliza esa combinación. En hebreo, en español lo perdemos, pero hay una rima, en el idioma original hay una rima, dice Jehová ha asaf, ha quitado mi afrenta, y Jehová añádame, Yasaf, Jehová añádame otro hijo. Esta fue la expresión de Raquel cuando José nació. Dice la escritura también en Génesis 37, hablando de este joven, dice que amaba Israel, o sea que es el mismo Jacob, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué dice ahí? Le aborrecían, ¿y qué más? No podían hablar con él pacíficamente. En otras palabras, José venía de lo que llamaríamos ahora una familia, en psicología se llamaría una familia disfuncional. ¿Por qué? Era una familia donde estaba compuesto por varias mamás. Era una familia, Jacob tenía su esposa, Raquel, luego tenía Lea, usted sabe la historia de Jacob, luego estaba la sirvienta Bilha y cada uno tuvo sus hijos, y ahí está la genealogía. Aquí está Raquel, y Raquel tiene a José, que es su primogénito, y de último tuvo a Benjamín, este fue el último hijo y luego Raquel muere. Pero luego Lea tenía también a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y a Dina, y Bilha tuvo a Dan y Neftalí, y Silpa, que eran las esposas de Jacob, tuvo a Gad y a Aser. Entonces en esta mezcla, en este revoltijo de familia, imagínense. ¿Qué clase de familia? ¿Cómo se llevaban? Y por eso es que entendemos ahora de que todos, el papá de la familia tiene su favorito y ven que este favorito, José, ven que él es amado mientras que los demás son ignorados. Terrible. Una familia disfuncional. Usted conoce la historia de José. Más adelante nos comenta la Biblia de que los hermanos de José le tenían envidia. Eso está en Génesis 37:11. Y nos dice la escritura, sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, es decir, los sueños. José tuvo sueños y en esos sueños que José tenía, toda la familia se arrodillaba delante de José. Eso era lo que estaba soñando. Y los hermanos se enojaron todavía mucho más. Dice, ¿cómo es posible que nosotros nos vamos a arrodillar delante de este muchacho? Era el menor, ni siquiera el hermano mayor, sino el menor. Y dice la escritura en Génesis 37:18, cuando ellos lo vieron de lejos, vieron a José, el papá lo había mandado a llevarles comida.
Cuando lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué dice la Escritura? Para matarle. Así que tenemos aquí la historia de José. ¿Quién era José? Su nombre significa Jehová añada. Era el favorito de su papá, hijo de Raquel, odiado por sus 11 hermanos y por sus madrastras también, lógicamente. Clase de familia, imagínese vivir, haberse criado en una familia así. Y los hermanos lo querían tanto que dijeron, no, hay que darle, hay que matar a este muchacho. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los hermanos de José tenían una mala fama. Los 11 hermanos eran terribles, eran asesinos, eran pleitistas, eran mentirosos, engañaban al padre, mientras que José era totalmente diferente. Y por eso lo odiaban y dijeron, vamos a matarlo. Usted conoce la historia, finalmente no lo matan, sino que los 11 hermanos, en lo que el hermano les lleva comida, en lo que José les lleva comida, los 11 hermanos primero lo meten en una cisterna, creo que ahí está la fotografía, lo meten en un agujero y finalmente lo venden a los ismaelitas, que ellos estaban viajando al imperio de Egipto. Cuando José llega a Egipto, usted sabe la historia. ¿Qué pasa? Es un esclavo, pero un esclavo inteligente. Podía leer, podía escribir y sobre todo, Dios estaba con él, dice la Escritura. Es lo más importante. Dios estaba con José. Y cuando miran a este hombre, cuando miran a José, Potifar inmediatamente lo pone de jefe. Y todo lo que José hacía, ¿qué dice la Biblia? Prosperaba. De ahí viene otra prueba. La esposa de Potifar se quiso meter en problemas con él y finalmente José fue a parar a la cárcel. Por una mentira. Porque José se mantuvo fiel y fue a parar a la cárcel. Estuvo preso varios años. Hasta que después de varios años de estar en la cárcel, Faraón tuvo un sueño que no sabía, que no entendía. Y llamaron a José, ¿para qué? Para que José tradujera los sueños. Y cuando el faraón mira a este jovencito hebreo, saludable, bien vestido, tal vez no bien vestido, pero era un esclavo, pero mira a este hombre con la sabiduría, dice, no, este muchacho lo quiero conmigo. ¿Y sabe qué hace Faraón? Faraón lo pone de segundo, lo pone de primer ministro en el imperio de aquel entonces, el imperio de Egipto. Según los comentadores, aquí tengo una estela egipcia. Esta es una estela egipcia, aquí estos son jeroglíficos, que es como escribían los egipcios. Y esta estela es de Bebi, que es este sirvió a el faraón de Mentuhotep II, que fue de la dinastía onceava. Y ahí se demuestra todas las responsabilidades que tenían estos ministros, o en Egipto les llamaban visir, esa era la forma como le llamaban, un visir. Así que imagínense, después de estar en una familia problemática, después de ser odiado, después de que lo querían matar, la misericordia de Dios lo pone a trabajar y a servir en el mayor imperio del planeta Tierra en aquel entonces. Mire qué lindo, esa es la ventaja más grande, si Dios está con nosotros. José en Egipto, según los comentadores, el faraón que lo colocó como visir o como primer ministro a José se llamó Sesostris II. Y ahí está una foto de él de Instagram. Aquí está la foto del faraón. Esta es una estatuilla de Sesostris II. Él gobernó entre los años 1895 a 1889 antes de Cristo. Así que los comentadores creen, de acuerdo con los números, son fechas aproximadas, los comentadores creen que este fue el faraón que puso a José como su visir, como su primer ministro. Y durante ese tiempo también han descubierto, la arqueología ha descubierto esto. Descubrieron el Bahar Yusef, que significa hijo de José. Bahar Yusef, en árabe. Este es un canal que se llama el Canal de José, y en este canal conecta el río Nilo con el río Fayum de Egipto. Y ese río todavía existe, y ese canal todavía existe. Y le llaman así en hebreo, Bahar Yusef. ¿En honor a quién? En honor a José. ¿Por qué? Porque los arqueólogos consideran que mientras José trabajaba para Sesostris II como visir, los arqueólogos consideran que el faraón mandó a construir, en esa época, usted recuerda que eran 7 años de calamidad y 7 años de abundancia. Entonces en esa época se construyó este canal para convertir la tierra de Egipto, porque es un desierto,
con ese canal, compartir el agua del río Nilo y así mejorar la agricultura. Y eso está en la arqueología. Ahí está, por ejemplo, más abajo del Bahir Yusef, está también este que se llama el Fayum, esa parte de aquí. Esto todavía existe, estas son fotos recientes. El Fayum es un inmenso oasis del desierto de Egipto. Sus campos son abonados e irrigados gracias al Bahar Yusef, este canal construido en la época de este faraón, que es el momento cuando José sirvió y trabajó para este faraón. Entonces, en ese lugar vienen las aguas del río Nilo y así la agricultura va creciendo. Todavía hasta el día de hoy los arqueólogos descubrieron la pirámide de Senuser II. Esto está en Lahum, allá en Egipto. Así que este fue el faraón. Imagínense, José estuvo ahí sirviendo, trabajando para este faraón. Qué tremendo, qué grande. Ahora vamos a la lectura bíblica. Acompáñenme, vamos a Génesis capítulo 45. El tiempo pasó, José tuvo un gran trabajo sirviendo, se le dio una gran autoridad y finalmente llega un momento donde los hermanos de José, los que lo habían vendido, los que lo habían golpeado, los que lo habían maltratado, los que le tenían envidia, los que lo querían matar, llega un momento donde hay una calamidad, no hay comida, no hay agua, y los hermanos de José llegan delante del visir de Faraón, llegan delante de Yosef. ¿A qué? A decir, ayúdenos. Los hermanos llegan, usted ha visto la película, ahí está en la Biblia. Ayúdenos. Nuestra familia tiene hambre. Han pasado habían pasado 5 años que no había comida. Y mira la actitud de José. Mira la actitud de José. José era el segundo después de Faraón. José pudo haber dicho, papayito, ¿te acordás, verdad? ¿Te acordás cómo me tratabas? ¿Te acordás cómo me escupías en la cara? ¿Te acordás cuando querías matarme? José pudo tomar esa actitud, pero no lo hizo. Tenía todo el poder en las manos. Tenía toda la capacidad de vengarse, pero no lo hace. No lo hace. Wow. Por eso es que yo le decía, este es uno de mis personajes favoritos, porque tiene un gran parecido al carácter de Jesús. ¿Cómo se comporta Jesús? Cuando lo están crucificando, Jesús dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y entonces ahí tuvimos la lectura bíblica. Se reúne con los hermanos no saben que es José, no saben, y les ayuda varias veces. No les niega la comida, sino que les ayuda por lo menos en 2 ocasiones. Pero llega un momento donde José explota. Y mira lo que dice, lo acabamos de leer. Solo voy a leer algunos versículos. Verso 2, por ejemplo, ¿qué dice? Cuando está en la presencia de todos ellos, entonces se dio a llorar a gritos. Y lloró tan fuerte, mire, el escritor nos da la idea, lloró tan fuerte que lo escucharon los egipcios y toda la casa de Faraón. O sea, lloró tan fuerte, era un palacio gigante, y José está ahí con ese resentimiento, con ese remordimiento, porque la forma como sus hermanos lo trataron. Pero la actitud de José explota y empieza a llorar. Y llora fuerte, se desahoga, se suelta en lágrimas, tan fuerte que escucha el faraón, escucha el palacio y escucha a todo el mundo. ¿Alguna vez ha llorado así usted? ¿Ha llorado así que lo escuchó el vecino de enfrente y lo escuchó el de aquí y el de atrás? ¿Y por qué llora, hermano? ¿Qué le pasa? Imagínese un lloro así. Bueno, a ese lloro se le llama catarsis. A esa forma de llorar, a esa forma de angustia, de soltar, se le llama catarsis. Le dice, acérquenme. Y no toma venganza contra ellos, sino que les dice, no se preocupen, yo los voy a cuidar a ustedes. Yo les voy a ayudar. A esa actitud de desahogarse, de soltar emociones, esa actitud de José se le conoce como catarsis.
¿Qué es eso de catarsis? Bueno, vamos a hablar un poquito más. ¿Qué es la catarsis? Bueno, la catarsis es una experiencia purificadora de las emociones humanas. Como tal, la palabra proviene del griego catarsis, que significa purga o purificación. Viene de la época de Grecia, viene esta palabra. Los sinónimos son limpieza o liberación. En el área de psicología, por ejemplo, Sigmund Freud, él toma esto para decir que es un método mediante el cual, durante el proceso de una terapia, se conduce al paciente a desbloquear recuerdos o vivencias reprimidas en su inconsciente y generalmente asociadas a eventos traumáticos del pasado, con el propósito de hablar de ello, concientizarlo y experimentarlo. ¿Qué es catarsis? Ahí está, según la psicología. Según la medicina, catarsis es la expulsión espontánea o artificial de sustancias que son nocivas para el organismo, según la medicina. Eso es catarsis. El propósito en la medicina es de desencadenar una catarsis basta con inocular un poco del mal que se está afectando al paciente para provocar una crisis, tal como lo genere la expulsión de la materia o los humores dañinos. Y Cortés JB, en el libro Modelos de Intervención de Consejería, dice que la catarsis es un proceso de poner fuera de sí lo que le molesta con sus cargas emocionales y existenciales. ¿Qué pasó con José entonces? ¿Qué pasó con José? Bueno, venía de una familia problemática. Una familia, imagine que lo quiera matar, imagine que su hermano lo quiera matar. Feliz usted, ¿verdad? Nada. Clase familia. Estoy seguro que no, ni dormiríamos. Tener un tipo de familia así. Y José tenía esos traumas de niño, porque empezó desde niño, desde chiquito. El favorito, el bien vestido. A los 17 años lo manda a ayudar a sus hermanos y de 17 años José fue vendido. Imagínense el trauma en un niño de 17. ¿Cuántos tienen 17 años aquí? ¿Hay algún niño de 17? Ninguno. En internet tal vez hay alguno. Imagínense un trauma en un niño de 17 años, que lo alejen de su familia, lo manden para otro país. Imagínense, lejos de su familia. Imagínense el trauma. Pero en la vida de José pasó una catarsis, una purificación de sus emociones pasadas, una liberación de sus emociones negativas. Ahora, ¿por qué es importante este tema? Bueno, hay una investigación que se hizo en la Universidad de Colombia, y según esta investigación ellos descubrieron lo siguiente: efectos de las emociones negativas en el organismo. Hicieron una investigación en Colombia y descubrieron lo siguiente. Descubrieron, por ejemplo, que la preocupación daña el cerebro. La tristeza daña los pulmones. El enojo arruina o daña o afecta, ¿qué cosa? El hígado. El miedo afecta a los riñones. El estrés, ¿a dónde golpea? En el corazón, la taquicardia, vienen todos los efectos. La angustia afecta, ¿qué cosa? El estómago. La frustración afecta, ¿qué cosa? El páncreas. Por eso es que cuando David comete un pecado y él dice, ha cometido un pecado terrible, y él dice, mientras callé mi pecado, se secaron mis huesos. Ahora sí entendemos por qué David dice eso. Imagínense el estrés. David había desobedecido a Dios, había cometido adulterio, había cometido asesinato, y según él nadie sabía. Dios sí sabía, pero según él nadie sabía. Pero mientras él estaba callado, él decía, mis huesos estaban secando. Imagínense la cantidad de estrés que tenía. Entonces, en esta universidad de Colombia, hicieron esta investigación y ahí están los resultados. Este es el resumen de ese estudio. Ahí está el estudio lo hicieron varias personas, y esto está en la revista Suma Psicológica en el tomo 16, y esto está disponible también a través del internet. En el 2009 se hizo esta investigación. Por ejemplo, el miedo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que instiga? Ahí está todo lo que causa. La expresión conductual, ¿cómo afecta la conducta el miedo? Hicieron toda esta investigación, la confrontación, acciones dirigidas hacia la acción contra
como el contraataque, la reacción agresiva, es decir, la ira, el distanciamiento, evitaciones, escapes, autocontrol. Esta es la forma conductual, así como el miedo afecta a nuestro cuerpo, las acciones o las actitudes. El siguiente, la tristeza. Y ahí está toda la lista. El tiempo es corto, no lo voy a leer, usted lo puede ver en internet, ahí va a estar la pantalla, puede ponerle pausa en el video y ahí va a ver todas las cosas que afecta la tristeza, los instigadores, la separación física, psicológica, la pérdida, el fracaso, la decepción. Entonces son lo que fomenta la tristeza, especialmente si se han desvanecido las esperanzas que se ponían en algo, situaciones de indefensa, ausencia de predicción, de control, ausencia de actividad reforzada. Es psicología, esto es aburrido, pero ahí está todo lo que destruye y todo lo que afecta. Y ahí está toda la lista de lo que causa la tristeza. Y el último, la ira. Y ahí está todo lo que causa. En general, ahí está cómo suprimirla, está organizado y todo lo que afecta en nuestra mente la ira. Interesante. Por eso es que la Escritura dice, en la traducción lenguaje actual, dice, hermanos, en Efesios capítulo 4, versos 26 y 27 dice, si se enojan, porque estas son emociones que en algún momento las vamos a tener, o sea, no hay nadie que no se enoje. Hasta los bebecitos se enojan. Les da hambre y la mamita está ocupada y no le atiende y el niño, quiero comer, no puede hablar, ¿verdad? Pero se enoja. O sea, la ira es algo que todos, emociones, somos humanos y todos las tenemos. Pero es importante aprender a controlarlas, aprender a nivelarlas. Y por eso dice la Escritura, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de, ¿qué dice ahí? Oportunidad de tentarlos. Las emociones negativas, si no son controladas, si no son expresadas, dañan nuestro cuerpo. La tristeza, el miedo, trae sus consecuencias. También la salud mental, lo que pasa aquí, afecta también, ¿qué cosa? Afecta todo nuestro cuerpo. Y si esas emociones no se sacan, no se expresan, ocurre por lo menos 4 consecuencias. Número 1, acabamos explotando. Número 2, el estado de ánimo está basado en la tristeza. Y número 3, vienen los daños en el organismo. Y número 4, los problemas somáticos, es decir, los problemas que nacen en la mente y luego el cuerpo los fabrica. El cuerpo los hace. Esos son problemas somáticos. Por eso Proverbios 4:23, en la traducción del lenguaje actual, dice, sobre todas las cosas, cuida tu mente. Me gusta esta traducción. Las versiones antiguas dice, guarda tu corazón, dice. Pero lo que quiere dar a entender es la mente. Sobre todas las cosas, guarda tu mente, porque de ella, la mente es la fuente, ¿de qué dice Proverbios? La fuente de la vida. La importancia de aprender a expresar nuestras emociones, sin golpear a la otra persona, sin ofender a nadie y sin dañarnos a nosotros mismos. Pero no es bueno, si tenemos ira, no es bueno guardársela. Hay que esperar contar hasta 10 o alejarnos un poquito ya relajados, ir y decir, mire, sin señalar, sin decir tú eres la culpable, sin poner culpable, decir esto y esto no me gusta, esto y eso está pasando. Pero es bueno aprender a ¿qué? A controlar las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones dañan nuestro organismo. Ahora, para terminar, quisiera compartir con ustedes 2 secretos de cómo podemos controlar nuestras emociones. ¿Qué podemos hacer nosotros para que cuando vengan las emociones negativas podamos enfrentarlas? Hay muchas ideas en el internet, estuve encontrando como 15, pero las 15 quiero compartir 2 formas de cómo podemos enfrentar y cuidar nuestra salud mental. La primera, número 1, el Ministerio de Curación, libro por excelencia de salud, dice, el capítulo 30, la página 281, dice así, una receta para controlar las emociones negativas. El Evangelio simplifica
los problemas de la vida. Ahí está la primera receta. ¿Cómo controlar las emociones negativas? La ira, el miedo, la tristeza, los celos, el odio. ¿Cómo controlar? El Evangelio simplifica los problemas de la vida. El Evangelio. ¿Y qué es eso del Evangelio? ¿Qué es eso del Evangelio? Evangelion del griego significa buenas noticias. Las buenas noticias de Jesús. Las buenas noticias de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Lo que está haciendo ahora en el santuario celestial, intercediendo por cada uno. Y lo que está haciendo a través del Espíritu Santo en la vida de cada uno que le abre el corazón. Y lo que va a hacer cuando venga por segunda vez, donde pondrá todas las cosas en orden. No vaya a creer usted que Putin es el que está controlando la guerra y todo eso. No, Dios está arriba de Rusia. Y Dios va a poner orden y va a sacar cuenta de cada misil lanzado. Dios va a sacar cuenta uno por uno, porque Dios está en control. De manera que el Evangelio nos quita el velo y nos muestra realmente quién está detrás, quién está controlando, quién está en la historia, quién es el vencedor. Interesante, como una medicina para contrarrestar las emociones negativas. El Camino a Cristo, en el capítulo 8, la página 37, dice así: una vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber un éxtasis de sentimientos, pero habrá una confianza permanente y apacible. Tu esperanza no está en ti, está en Cristo. Tu debilidad está unida a su fortaleza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su poder eterno. De modo que no debes mirarte a ti mismo, ni dejar que la mente se espacie en el yo, sino mirar a Cristo. Que tu mente, el lugar donde están las emociones, que tu mente se espacie en su amor, en la belleza, en la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, en su humillación, en su pureza, en su santidad, en su incomparable amor. Esto es lo que debe contemplar el ser humano. Es amándolo, imitándolo, dependiendo de él, como serás transformado. Catarsis, limpiado a su imagen, a su semejanza. Por eso es que Joseph, Jehová añada, por eso es que José tuvo la capacidad de perdonar a toda su familia. A todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía la medicina de Dios en su corazón. Tenía el Evangelio en su corazón. Y eso le ayudó a enfrentar, ¿qué? Las emociones negativas. Cuando el hombre dedica, dice este mismo libro en la página 38, Camino a Cristo, cuando el hombre dedica muchos pensamientos a sí mismo, se aleja de Cristo, manantial de la fortaleza y de la vida. Por eso Satanás se esfuerza constantemente en mantener la atención apartada del Salvador e impedir así la unión y la comunión de la persona con Cristo. Los placeres del mundo, los cuidados de la vida, sus perplejidades y tristezas, las faltas de otro o tus propias faltas o imperfecciones hacia alguna cosa o hacia todas ellas, procura desviar la mente. No seas engañado por sus maquinaciones. O sea, quien está detrás de nosotros es el enemigo. Dice, no te fijes en Jesús, apartándonos la vista de Jesús. ¿Y qué hace? Para generar en nosotros emociones negativas, ¿qué hace? Dice, oh, mira el hermanito, mira lo que está haciendo, mírale los errores, mira cómo se equivoca. Mira, y dice que es cristiano y mira lo que hace. ¿Quién está detrás de eso? Satanás. ¿Para qué? Para cortar esa comunión con Cristo Jesús. Y al momento que nosotros le hacemos caso al diablo y empezamos a ver a los demás, los errores de los demás, ¿qué ocurre en nuestra mente? Tristeza, desánimo, amargura, rencor, miedo, ira. Entonces, la solución para una catarsis, para una transformación, para una liberación, es una comunión constante, una comunión diaria con Dios. Es la primera medicina. Contra las emociones negativas,
que dañan nuestro organismo? Número uno, necesitamos una comunión diaria. Por eso el salmista dice, feliz aquella persona cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Entonces, ¿cuál es la primera receta? Contra los malos pensamientos, contra el desánimo, contra la ira. ¿Cuál es la primera receta? Número uno, comunión con Dios. Es el poder de Dios. No hay pastillitas mágicas, no hay inyecciones mágicas, es la comunión con Dios, porque en Él somos, porque en Él vivimos, dice el escritor, dice la Biblia. Dios nos diseñó, Él puede poner en orden todos nuestros traumas, todo lo que afecta a nuestra mente, Él puede arreglar todo eso. Esa es la primera receta. La segunda, número 2, la segunda receta de cómo podemos enfrentar las emociones negativas. Dice la carta 17, esto fue escrito en 1872, la página 2 y 3 dice, he visto a aquellos que viven con un propósito y que procuran beneficiar y bendecir a sus semejantes, honrar y glorificar a su Redentor. Son verdaderamente felices en la tierra. ¿Cuál es la primera receta para enfrentar las emociones negativas? Número 1, comunión con Dios. Número 2, ¿cuál es? Los que son verdaderamente felices son los que buscan beneficiar a los demás. No se enfocan solamente en sus problemas, sino salen del caparazón y buscan ayudar a otros. Sigue diciendo, mientras que el hombre que es inquieto, que está descontento, que busca esto, que prueba aquello, esperando encontrar felicidad, siempre se está quejando y está descontento. Siempre tiene una necesidad y nunca está satisfecho, porque viven solamente para sí mismos. Que sea nuestro deseo hacer el bien, actuar fielmente en el desempeño de nuestra parte en la vida. La segunda medicina es la primera, tener una comunión con Dios, y la segunda, tener una comunión con los demás. Eso trae salud, eso trae paz mental. Se cuenta la anécdota de este hombre millonario, John Rockefeller. Ahí está en la fotografía, ustedes lo pueden ver. John Rockefeller nació en el año 1839, murió en el año 1937. En el año 1879, John Rockefeller, cuando él era dueño prácticamente del 90% del petróleo aquí en los Estados Unidos. Tenía dinero, pero en exceso. A los 50 años era el hombre más rico. Pero en 1891, él tuvo un quebranto nervioso. Estuvo a punto de morir. Y todo el dinero que tenía no le ayudó para nada. Pero él tomó una decisión. El hombre más rico del mundo en aquella época. Tenía $900 millones. Tomó una decisión y dijo, no, yo quiero mejorar mi salud. ¿Y qué hizo? Aparte de una alimentación sencilla, aparte de tomar descanso, de hacer ejercicio, Rockefeller decidió dar su fortuna y pasó los siguientes 40 años de su vida como un filántropo. Es decir, se dedicó a servir a los demás con el dinero que tenía. Ayudó a muchas organizaciones, fundó muchas instituciones. Tenía 900 millones y antes de su muerte murió solamente con 26 millones. Réstele 900, a 900 quítele 26. Todo eso, solo se quedó con 26. Todo lo demás, él lo regaló. Regaló el dinero. ¿Cuánto? 800, él regaló 874 millones de dólares en donaciones que hicieron bien al mundo. Y esto le permitió llegar y ampliar. Él se iba a morir de 50 años. Pero vivió 90 años vivió. Y de 900 millones, solo le quedaron 20. Significa que usted vaya a regalar, nomás salimos de aquí a regalar el dinero. No significa eso. El principio es ayudar a los demás. Comunión con Dios, comunión con los demás. Eso produce paz mental. Encontremos tiempo, dice esta carta, encontremos tiempo para consolar a algún otro corazón, para alegrar con una palabra bondadosa y de alegría a alguien que esté batallando con la tentación. Cuando usted viene a la iglesia aquí,
procure decir palabras de ayuda. Uno no sabe, la gente viene aquí a la iglesia, o la gente va a la escuela, o en su trabajo, y usted no sabe las luchas que tiene. Usted puede estar en la tienda comprando su comida y usted no sabe las luchas que tiene la cajera. Se le murió el papá, la quieren despedir, se ha peleado con los empleados, usted no sabe. Y la muchacha bien sonriente le sonríe y le dice welcome. Cuando usted llega a la tienda, welcome, bienvenido, le dice. Pero usted no sabe los problemas que esa persona tiene. Pero si nos enfocamos en ayudar, eso trae paz mental a nosotros mismos. Enfoquémonos, dice. Alguien que está batallando con la tentación, con la aflicción. Al bendecir a otros con palabras gozosas y llenas de esperanza, al señalarles al que lleva las cargas, seguramente encontraremos paz, felicidad y consolación para nosotros mismos. Ayudando a otros trae paz mental. Imagínense. Por eso tiene razón John Neighbor. John Neighbor nos puso ahí, puso toda la iglesia y dijo, bueno, vamos a hacer una lista aquí. Estos hermanos visitan a estos hermanos. Y está bueno. Yo no entendía, al principio no entendía. ¿Por qué quiere que yo visite a otro hermano que ya está viniendo a la iglesia, que ya está aquí? ¿Para qué quiere que yo lo visite? Bueno, ahí está. Ahí está la razón. Porque cuando visitemos a ese hermanito, le damos una llamadita, aunque ya esté viniendo o si no está viniendo, los más beneficiados somos nosotros. O sea, nos trae beneficios en nuestra propia mente, al ayudar a otros, al bendecir a otros. Cuento una anécdota de un hombre que él vivía en una montaña, en la parte alta, y mientras él estaba en su montaña, de repente vio que el mar, en la parte de abajo estaba el mar, en la parte de abajo él vio que el mar se estaba retrocediendo, se estaba alejando. Y este hombre entendió que exactamente cuando el mar hace eso es que viene un tsunami. Viene un tsunami. Y entonces el hombre dijo, wow, tengo que ayudar. ¿Y cómo hacía? Porque todos sus vecinos vivían abajo de la montaña. Él vivía arriba de la montaña. Y entonces dice la anécdota que al hombre se le ocurrió una idea. Le dio fuego a su casa y le dio fuego a todos sus cultivos. Antes que viniera el tsunami. Entonces la gente que estaba abajo de la montaña, mira para arriba de la montaña, no saben de nada del tsunami, no saben nada. Y miran, ven el humo, ven el fuego, ¿y qué hacen? Órale, vamos a ayudar. Y toda la gente agarra agua y viene lo que tenía, y van y suben la montaña y ayudan a apagar el fuego. Y mientras están apagando el fuego, viene el tsunami, destruye las casas, destruye todo. Pero los que fueron a ayudar se salvaron. Exactamente así funciona el Evangelio. Exactamente así funciona el plan de Dios. Dios inventó la iglesia. No es un invento de los adventistas. Dios inventó, Hechos dice, y Dios agregaba cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Y toda la gente que fue a ayudar, ayudando a otros, se salvaron. Este es un principio que nos beneficia a nosotros también. Ya para terminar, hay una hormona que la produce el estrés que se llama el cortisol. El sábado pasado vino una enfermera aquí y nos dio una charla tremenda, nos abrió los ojos. El cortisol, honestamente, es bueno, porque el cortisol ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. El cortisol ayuda en el metabolismo. O sea, el cortisol es bueno. El problema es el exceso de cortisol en el cuerpo. Y cuando uno está corriendo, está preocupado y que tiene fechas que cumplir, tiene cosas que hacer, el cuerpo se estresa y suelta esa hormona del cortisol que nace en los riñones. Aquí está, en la parte de los neurotransistores de nuestro cerebro, en la parte suprarrenal, en el riñón, ahí suelta lo que es el cortisol. Y cuando los niveles de cortisol están muy altos en nuestro cuerpo, el cortisol por lo general dura 6 horas en el organismo. Si ahorita hubiera una explosión, inmediatamente nuestro cuerpo como mecanismo de defensa activaría el cortisol y nuestro cuerpo sería invadido de cortisol y eso nos abriría las pupilas, nos pondría alertas, es un mecanismo de defensa que tenemos.
El problema es cuando los niveles no se controlan y cuando pasamos demasiado tiempo sumergidos en estrés. Bueno, los científicos y varios investigadores han descubierto que hay otra hormona que también el cuerpo la produce, que esta hormona ayuda a diluir, a desaparecer o a controlar los niveles de cortisol. Porque el cortisol afecta a varios órganos, los puede destruir, los puede dañar por dentro si está muy alto. Hay otra hormona que se llama la oxitocina, así se llama, oxitocina. Y la oxitocina lo que hace en el organismo es que cuando el cuerpo la produce, eso no se inyecta, no se come, no se vende, no es sopa, el cuerpo la produce cuando hay mucho cortisol y la persona produce oxitocina, entonces esto balancea y así el cuerpo se defiende y no le pasa nada. Entonces, los investigadores decían, ¿cómo podemos hacer para subir los niveles de oxitocina? Ellos vieron que las madres, mientras están amamantando, mientras están embarazadas, las mujeres, mientras están embarazadas, su cuerpo produce grandes niveles de oxitocina. Por eso las madres no se estresan. O puede estar estresada en el momento que estoy hablando del embarazo, nada más. De ahí toda su vida estresa. Solo 9 meses no se estresa. Y mientras está amamantando, porque mientras está en ese nivel, en esa situación de dar de comer a su hijito, su cuerpo está produciendo niveles altos de oxitocina. Y así la oxitocina ayuda a equilibrar el cortisol. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros? No vamos a dar de pecho a nadie, los que somos hombres no podemos. Pero los científicos han descubierto que hay varias formas de subir los niveles de oxitocina para combatir el cortisol y evitar daños a nuestro cuerpo. Una de esas formas es abrazando. Y dicen los científicos, hay que abrazar 8 segundos. ¿Qué le parece? Abrace, si tiene ahí la par, abrace 8 segundos, abrace a su hijo ahorita. Y eso va a crear cortisol. Si tiene a su esposa, abrácelos. 8 segundos, no lo suelte. Y si es su amigo, dele la mano y aprieta él solito. Vení, abrázame aquí. Él solito se abraza. Si está solo, abrácese solo. Está bien. 8 segundos. Y eso hace que los niveles de oxitocina se suban y eso combate el estrés. Los abrazos. Interesarse en otra persona. Mirar a alguien, cuando está hablando con alguien, mírelo a los ojos, póngale atención, préstele atención, aparte el teléfono y escuche a esa persona, interésese en esa persona. Porque mientras usted hace eso, su cuerpo produce oxitocina. Y la oxitocina es una medicina que combate el exceso de cortisol. Abrazar, interesarse en otra persona. Terminemos, vamos a la lectura, vamos a Génesis nuevamente, Génesis 49, quiero terminar con esto. Génesis 49, ¿lo tiene? Terminamos. ¿Qué aprendimos? 2 formas de enfrentar los pensamientos negativos. Comunión con Dios, diaria, y una relación o una comunión con los demás, ayudando a los demás. Por eso dice Pablo en Efesios 4, 1, 3, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuiste llamados, con toda humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:31, Pablo dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Bueno, aquí no hay nada de eso, de paso. Solo estoy leyendo esto, pero aquí no ocurre. Pero es la recomendación de Dios. Lo que aprendimos, ¿cómo lo aplico a mi vida? Lo que aprendí, lo que hemos leído, ¿cómo lo practico yo? ¿Cómo lo pongo en práctica? Bueno, aquí está. Quítense de vosotros. Antes, dice Pablo, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y esto va a traer salud. Esto va a traer paz a nosotros mismos. Finalmente, dice Pedro en capítulo 3, versos 8 y 9, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, coinonía, mire, está hablando de coinonía, está hablando de iglesia,
misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Y el último versículo, dice la Escritura, Génesis 49, ¿lo tiene? Léalo conmigo, esto es lo último, nos vamos. Génesis 49, 22. Y aquí está hablando de José. José, mire qué lindo. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, rama fructífera es Yosef. Mire qué lindo. Una rama fructífera. ¿Qué es una rama fructífera? De aquellos palos de mango que tienen tantos mangos que hasta se arrastran, ya no los aguantan. Y la gente se acerca, los agarra, los come porque son dulces. Dice, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, bienaventurado el hombre, dice el Salmo 1, que está junto a aguas de reposo, que está a la par de, será como una rama, será como un río, una rama fructífera, cuyos hijos, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. A José, verso 23, le causaron amargura, le tiraron flechas, le aborrecieron sus hermanos, pero su arco, el arco de José, se mantuvo poderoso. En los brazos de sus manos se fortalecieron, pero por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de su padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Mi oración es que vivamos la experiencia de José. Es probable que tengamos algún trauma, algo guardado de nuestra niñez. Es posible, yo no sé. Tengamos rencor contra alguna persona, tengamos algo ahí que nadie sabe, la iglesia no sabe. O aquí entre nosotros mismos, yo no digo qué está pasando, yo no sé. Pero tal vez entre nosotros mismos hay hermanos que dicen, este hermano lo mastico pero no me lo trago. Que vivamos la experiencia de José. La experiencia de José. Por nuestro propio bien, por nuestra propia salud, por la salud espiritual de la iglesia, por la paz que trae vivir la experiencia de José. Catarsis. Alejarnos de las emociones negativas, controlarlas, hacerlas a un lado y acercarnos. Aunque nos hayan ofendido, si tu hermano peca contra ti, ve tú y él solos. Acercarnos. Yo creo que por eso Dios diseñó la Santa Cena, creo yo. Por cada 3 meses hacemos la Santa Cena. Y cuando decimos prepárese para la Santa Cena, ¿qué es la preparación? Preparar nuestros lazos de amistad, a eso se refiere. Si los lazos están rotos, repararlos antes de la Santa Cena. Así como se prepara la Santa Cena. Así como nos preparamos entre nosotros mismos, restaurar los lazos rotos. Perdonar al esposo, a la esposa, a los hijos. Esa es la preparación de la Santa Cena. Antes de la Santa Cena, vivir una experiencia de catarsis, pasar por la experiencia de José, con la ayuda de Dios. Porque Él está con nosotros, porque Él nos va a ayudar siempre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, Dios nos dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Querido Dios, gracias por tu palabra en esta hora, bendito Padre. Hemos estudiado un tema de catarsis, basados en la historia de José, y hemos visto cómo tu misericordia sostuvo a José en los momentos de angustia, en los momentos de soledad. Él se sostuvo como viendo al invisible, y su corazón, el corazón de José, fue transformado de tal manera que fue capaz de perdonar a sus propios hermanos que lo querían matar. Mi Señor, permite que la experiencia de José sea la nuestra también. Si hay alguno acá que está viendo a través del internet, que tal vez tiene un rencor, que guarda alguna emoción negativa contra su padre, contra su hermano, contra su tío,
contra sus compañeros de trabajo, contra alguna persona, mi Dios, tiene guardado en su corazón alguna emoción negativa. Padre, en esta hora ponemos todas estas emociones y todas estas peticiones y todas estas vidas, las ponemos en tus manos, mi Dios, para pedirte que tú te manifiestes, para pedirte, mi Dios, que tú hagas un asaf, que tú quites de nuestra mente, de nuestro corazón, todo lo que nos destruye, todo lo que nos afecta, todo lo que nos aparta de ti. Ayúdanos, mi Dios, a perdonar. Quita de nosotros, haz un asaf, una limpieza. Y te pedimos, mi Dios, que hagas un yasaf, que agregues, que añadas a nuestra vida paciencia, que añadas a nuestra vida amor, amarte a ti y amar aún a los que nos ofenden, amar aún a los que quizás sin darnos cuentas hablan mal de nosotros. Ayúdanos a amarnos unos a otros, a ser bondadosos unos a otros. Ayúdanos a perdonar como tú nos perdonas, para que estas emociones no nos vengan y no nos destruyan, que no haya enojo, que no haya ira, que no haya resentimiento, que el amor de Cristo realmente nos una como hijos tuyos que somos, mi Dios. Tu bendición esté en esta iglesia. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de pertenecer a este grupo, a tu iglesia. Como hijos tuyos estamos en tus manos. Úsanos, capacítanos, conviértenos en personas positivas. Conviértenos en personas vitamina, que llevan el evangelio como una medicina a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay tanto miedo en el mundo en esta hora. Hay tanto rencor en este mundo en esta hora, mi Dios. Pero tú nos has llamado a ser hijos tuyos, vitamina. Fortalécenos para que tu bondad y tu misericordia llenen nuestro corazón y de ese amor lo compartamos, rebalsemos y llevemos estos frutos con aquel que lo necesita. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos estas bendiciones y las agradecemos. Amén.